Mediodía, hora central europea, con el compás del mercado español que se marca desde Arabia Saudí, al menos en esta sesión Ecuador de la semana. Se ha digerido y desde primera hora ha negociado la entrada de STC en el accionariado de Telefónica. Baja cotización de la de Álvarez Pallete, que aprovecha el del Golfo Pérsico. Terremoto corporativo cuando la operadora, controlada por el Estado del país árabe, adquiría el 9,9% a las puertas del 10%, al que le obliga el gobierno a pedir autorización del capital de la de las tablas por unos 2.100 millones de euros. Telefónica está en horas bajas, hoy se recupera a esta hora de la tarde, sin embargo se va a zona de ventas con una cesión superior a las 5 céntimas porcentuales, jornada de indecisión después de que en los últimos 5 años haya llegado a perder el 45% de capitalización. STC se convierte de largo en el primer accionista de la compañía, casi que duplica al BBVA, a BlackRock, a CaixaBank. Lo están viendo ustedes en pantalla. Este es el reparto actual, según los últimos datos remitidos por la compañía, del accionariado de la firma. BlackRock, Vanguard, la otra firma de fondos, la gestora de fondos, también tiene más de un 3% de participación. Entre varios de ellos, los minoritarios alcanzan el 69% del resto de la compañía, cuando CaixaBank ostenta el 3,5%, mientras que el brazo inversor Criteria Caixa también tiene una importante participación significativa. Pero ojo, porque STC se ha hecho con el 9,9%, pero no pretende tomar el control de la firma española ni una participación mayoritaria del capital. De hecho, se buscan similitudes en los informes que se publican esta misma mañana por las casas de análisis, y JP Morgan habla del de Saudi Telecom con Telefónica como el que se encuentra en la creación de la participación de Etisalat, la teleco de Emiratos Árabes Unidos, en Vodafone. Lo que es similar, que ambas empresas tienen mucho dinero en efectivo y tienen claras las ambiciones de construir un gran imperio desde Arabia hasta la zona europea. Desde el punto de vista corporativo y bursátil, a día de hoy la inversión saudí supone un claro respaldo a Telefónica, confirma al actual equipo gestor, particularmente a José María Álvarez Pallete, da estabilidad al accionista en lo que viene para la compañía, a la espera de que pueda recuperar al menos esa cota de los 4 euros el título y alcanzar la de los 5, a partir de la cual se dice podría ser un valor a entrar, el de Telefónica, cuando el suelo se sitúa en los 3,68 euros. El caso es que STC Group ha comprado el 9,9% de Telefónica. De momento, una primera participación, 4,9 ya la tiene. Los 5 puntos porcentuales están a la espera de poder ser puestos en marcha por parte de Morgan Stanley. Pero nos hemos preguntado, ¿quién está detrás de esta compañía? Bien, la firma STC pertenece en un 64%, es decir, participación mayoritaria, al Fondo Soberano Saudí, el presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. No es una compañía menor, es la mayor teleco de Oriente Medio. Cuenta con una capitalización bursátil que ronda a día de hoy los 49.200 millones de euros, el doble de los 21.300 sobre los que cotiza Telefónica. Mohammed Al-Faisal, el que es su presidente, dice que tiene muchas similitudes con Telefónica. Ambas compañías, por uno en los terrenos europeos, la otra en los del Golfo Pérsico. Tiene presencia en 11 países, una base de más de 170 millones de clientes repartidos en Arabia Saudí, en Oriente Medio, pero también en el norte de África, una zona de próxima expansión por una población joven con acceso a nuevas tecnologías. La entrada en Telefónica no es la primera incursión en el sector en Europa. De hecho, la más reciente es la adquisición de la empresa de torres de United en Bulgaria, Croacia y Eslovenia. Hasta ahora STC en España tampoco era muy popular, no la conocíamos muchos, pero a los aficionados del fútbol les podrá sonar por un patrocinio firmado con el Real Madrid allá por 2009. ¿Cómo hay que leer toda esta operación de mercado? El interés de Saudi Telecom en Telefónica pone de manifiesto parte del que los operadores árabes tienen en el viejo continente. La Emirates Telecommunication de Abu Dhabi es también el primer accionista, por ejemplo, en otra grande, en la británica Vodafone. La participación allí ronda el 14%, muy por encima de ese 9,9% que tiene STC o que pretende conseguir STC aquí en España. Fuera del sector de las teleco, los árabes son también viejos conocidos de las firmas españolas. Qatar, a través del Fondo Soberano, entró en 2011 en Iberdrola. Ahora cuenta allí con una participación de alrededor del 9%,
del capital de la eléctrica vasca. Su aerolínea Qatar Airways atesora el 25% de IAG, la propietaria también de Iberia o British Airways, una muestra de cómo poco a poco las posiciones árabes, más allá del deporte, firman también sobre el territorio del IBEX 35. El caso es que lo decíamos, para alcanzar el 9,9% en la operadora española, los árabes deben pasar por el Ministerio de Defensa, llegar también al Consejo de Ministros, y decimos defensa más allá del de Economía, porque Telefónica es una empresa estratégica, porque tiene contratos con el Ministerio, con la cartera de Margarita Robles. Los plazos pueden extenderse, especialmente ante el inicio de una nueva legislatura y de la parálisis política que tenemos. El primer movimiento, en todo caso, ya lo tiene hecho, comunicaba la operación a última hora de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pese a que Saudi Telecom dice no tiene la intención de llegar ahora al 10% del capital de Telefónica, la irrupción en el accionariado de la operadora necesita la autorización del gobierno español como consecuencia de que tiene actividades relacionadas con la defensa nacional. En este sector, la compra de más del 5% de una sociedad española, estamos hablando de la última legislación abierta y que se puso en marcha hace apenas unos días, el viernes pasado, el 1 de septiembre, requiere el permiso explícito y solo quedan exentas las inversiones entre 5 y 9,9% si el comprador renuncia al derecho al ejercicio de los derechos políticos, algo que Saudi Telecom, dentro de Telefónica, no parece dispuesta a poner en marcha, al menos según comunicaba o según leíamos en el comunicado de anoche a los reguladores. El procedimiento inicialmente puede ser largo. Saudi Telecom lo que debe pedir es permiso para superar el 5% de Telefónica, lo tiene que hacer a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa español. Y aquí caben dos opciones. Si la inversión exterior no afecta a nuestros intereses defensivos, podría ser autorizada, como sucedió cuando el fondo australiano IFM entró en Naturgy. El Consejo de Ministros podría aprovechar para establecer condiciones que garanticen el apoyo de Saudi Telecom a la permanencia de la gestión y de las inversiones de Telefónica en España. Y para que el nuevo accionista no tenga acceso a los datos sensibles, también el Gobierno podría poner un veto. El último decreto sobre inversiones, como decíamos, aprobado el viernes pasado, el que entró en vigor el viernes pasado, reduce de 6 a 3 el periodo en el que el Ejecutivo tiene que decidir sobre este tipo de solicitudes. Una operación que se va a articular cuando posiblemente pueda llegar a ser bloqueada en función de los intereses que pueda haber el Gobierno de Saudi Telecom dentro de Telefónica. El caso es que decíamos, el Gobierno puede vetarlo y las voces ya se han pronunciado. Nadia Calviño ha sido la última, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Economía en funciones, hablaba ante la prensa hace apenas unos minutos y decía que todo esto es una buena noticia. Es una buena noticia no porque Saudi Telecom haya comprado Telefónica, sino porque a su juicio demuestra que España es un destino de inversión atractivo para las empresas internacionales y que todo viene de la política puesta en marcha por los últimos años de la legislatura. Toma nota de esta aproximación amistosa que dice STC tiene en Telefónica, también lo hacía la de Álvarez Pallete a última hora de ayer, cuando son más beligerantes otras voces dentro del Partido Socialista y por parte de ahora la formación de Sumar, ex de Unidas Podemos. Yolanda Díaz, la de Trabajo, apunta a que es esencial a día de hoy preservar la autonomía estratégica española en una línea en la que reclama que haya más regulación, mayor control sobre las empresas españolas y una protección para evitar ofertas públicas de adquisición de acciones. Básicamente pide un escudo antiopas permanente y no temporal como el que tenemos puesto aquí en España desde la pandemia. Que el Gobierno siga teniendo cierta acción de oro, cierta posible opción de veto sobre operaciones de mercado que puedan atacar a las diferentes empresas españolas. También ha hablado hoy, lo ha hecho en Televisión Española, la portavoz en funciones del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y aquí lo que señala es que van a velar por preservar la autonomía estratégica de Telefónica. La entrada de Saudi Telecom en Telefónica es la noticia de la jornada, la noticia en los mercados al menos, y se enmarca en un contexto de cambio de socios de referencia en varias operadoras europeas como consecuencia de las débiles cotizaciones. Estábamos diciendo, Telefónica cotiza un 45%, ha perdido un 45% de capitalización en el último lustro, en los últimos 5 años. En Vodafone, Etisalat, la de Abu Dhabi, tiene cerca del 15%. Xavier Niel, el empresario francés, también tomó otro 2,5% este mismo año. Y British Telecom no se escapa de estas operaciones corporativas. Aquí Patrick Drahi, el propietario de Altice, que a su vez controla la antigua Portugal Telecom, ha tomado casi un 4% del capital, lo que el año pasado provocó directamente una investigación del gobierno británico para analizar
las implicaciones para la seguridad nacional sin que al final se decidiera intervenir por parte del entonces ejecutivo de Boris Johnson. De momento aquí en España no se ha tomado una decisión de este calibre, pero si miramos a otros territorios, en Italia, por ejemplo, aquí el control no está fuera de la Unión Europea, pero sí en otra compañía de un país extranjero. Telecom Italia tiene a Vivendi en su accionariado, a la francesa IKPN, a América Móvil. Una tendencia de la que de momento se libran las dos gigantes Orange y Deutsche Telekom, que tienen como socios de referencia a los gobiernos nacionales de sus territorios, al francés y al alemán respectivamente. Inicio de un septiembre que viene con este terremoto en los mercados nacionales, en el que, más allá de la renta variable española, los mundiales de deuda viven jornadas repletas de papel a medida que las empresas con grado de inversión, las investment grade, se apresuran a fijar los costes de endeudamiento antes de que los banqueros centrales puedan seguir subiendo los tipos de interés. Al menos 40 compañías han acudido a los mercados de deuda de alta calidad crediticia en las últimas horas antes de que Jerome Powell o Christine Lagarde lo terminen por fastidiar todo con un nuevo anuncio de subidas de tipos de interés, o al menos con una pausa en lo que viene en las citas de las próximas 2 semanas. Más o menos la mitad de los acuerdos que se han alcanzado en las últimas horas, unos 36.000 millones de dólares en nuevos bonos, se vendieron en Estados Unidos. BHP Billiton y Philip Morris, la tabaquera, se encuentran entre los nombres protagonistas de la sesión, mientras que los bancos también han tenido un lugar destacado. Las empresas de la zona euro han llegado a colocar al menos 18.700 millones, con un volumen para la semana que se espera que pueda superar los 25.000 millones. La primera oleada de emisiones del mes se produce después de una reciente desaceleración, ligado en este caso a las tendencias habituales de los mercados del verano, baja negociación en todo el hemisferio norte y a un reciente aumento de los tipos de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La emisión en toda Europa ha aumentado en los últimos tiempos, supera ya los casi 48.000 millones de deuda emitidos por las empresas y por las firmas financieras de la región en las últimas 2 semanas. Donde siguen las voces discordantes con el discurso oficial, sin embargo, es en el seno del Banco Central Europeo. Los inversores, que apuestan en gran medida contra el aumento de los tipos por parte del BCE el próximo 14 de septiembre, ojo a esto, podrían estar subestimando la probabilidad de que todo eso suceda. Es la advertencia que ha lanzado hace unos minutos Glassnode, el miembro del Consejo de Gobierno, que apunta, si bien una desaceleración de la economía de las 20 naciones que compartimos la divisa única seguramente frenará la demanda, las proyecciones de inflación actualizadas no diferirán mucho, es decir, no van a ser muy diferentes a las de la última ronda de junio. Son las palabras del gobernador del Banco de Países Bajos, que habla de una perspectiva en la que apenas se prevén aumentos de los precios que vuelvan al objetivo de esos 2 puntos porcentuales en el medio plazo. Por lo tanto, nota a día de hoy como halcón del Banco Central Europeo, lo que justifica es un 10º incremento consecutivo de los tipos de interés en Europa. Comentarios que a día de hoy hacen subir al euro hasta hora de la mañana y bajar a los bonos soberanos de los países de la zona comunitaria. Una región, la europea, en la que se desacelera lo que en otro momento fue el mayor de nuestros problemas: la construcción de viviendas de capa caída en el recorte más acelerado desde el inicio de la pandemia. Marta Vilar. No estamos en pandemia, mucha atención a uno de los datos, porque estaría en los niveles más bajos que hemos visto desde que comenzó la pandemia del coronavirus a principios de 2020. Estamos hablando de la construcción de viviendas en la eurozona. Ha caído a niveles de abril de 2020, es decir, estamos en el mismo nivel de construcción de viviendas que cuando había comenzado la pandemia del coronavirus, que ya saben que entonces, en abril de 2020, pues estaba todo prácticamente cerrado, todos confinados, y por lo tanto también el sector de la construcción en mínimos. Bueno, pues mucha atención, porque parece que la situación ahora mismo se parece mucho a la que teníamos entonces. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que ahora esa construcción de vivienda en Europa, en la eurozona, esté en los niveles del principio de la pandemia? Bueno, pues sobre todo porque las subidas de tipos ya están empezando a afectar, y mucho, al sector inmobiliario. Ahora nadie quiere comprarse una casa con los tipos de interés donde están, porque es muy caro pedir una hipoteca. Y claro, si nadie quiere pedir hipotecas, nadie quiere comprarse casas, porque se iban a construir, por tanto, nuevas casas. Esa es un poco la lógica, el razonamiento
que muchos expertos también ya han alertado que podría ocurrir, que podía pasar perfectamente y que ya está empezando a pasar en Europa. De hecho, ayer lo escuchábamos de la mano de Klaas Knot, del Consejo de Estabilidad Financiera, que tiene sede en Basilea. Nos decía, ojo, porque se vienen shocks y desafíos financieros, sobre todo en el sector inmobiliario a raíz de las subidas de tipos. Y aquí lo estamos empezando a ver. El índice HCOB de gerentes de compras de construcción de la eurozona ha bajado a 43,4 puntos en agosto desde los 43,5 de julio, el nivel más bajo en lo que va de año, y se sitúa por debajo todavía más de esos 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. Eso es un poco como en los PMIs. Aquí vemos que otra vez estamos en contracción en el sector de la construcción de la vivienda, lo que nos indica que hay peligros en el horizonte también para el sector inmobiliario, ya no solo en China, donde allí tienen un problema particular, pero aquí también en Europa, con una construcción que está bajo mínimos. En unos minutos vuelvo contigo, Marta, pero antes el valor de los inmuebles nuevos y usados se eleva aquí en España más de un 5% respecto al mes de agosto del 22, cuando el precio medio experimentó un descenso puntual estacional que se recuperó en el mes siguiente. Sin embargo, el mercado residencial mantiene estables todavía las facturas respecto a hace un mes, en el que el número de las transacciones de vivienda tiende poco a poco a moderarse. El precio medio, un 19,3% por debajo de los máximos del 2008, tras revalorizarse un 37% desde que tocara los mínimos de la crisis financiera hace ahora 8 años, en agosto de 2015. En tasa interanual, las mayores variaciones se han localizado en las islas, tanto las Canarias como las Baleares, y las áreas metropolitanas, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde los crecimientos de las facturas para comprarse una vivienda crecen en el entorno de los 7 puntos porcentuales. Antes de mirar a la otra orilla del Atlántico, a lo que se está diciendo por parte del Banco Central y también el ojo puesto en Canadá o Rusia, hacemos una breve pausa en el camino. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Como decíamos, el ojo ahora en la otra orilla del Atlántico, donde el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha dado una entrevista a la CNBC en las últimas horas y concluye allí que Powell puede proceder y con cuidado a pausar las subidas de los tipos de interés que pueden venir de aquí a una semana, porque los datos son muy buenos. Si bien se siente alentado por los informes recientes con una tendencia de precios que va a la baja, dice en esta entrevista a Waller que la Reserva Federal se podría permitir el lujo de mantener los tipos altos durante más tiempo, al menos hasta que esté segura de que la inflación ya está dejando de aumentar. Los mercados asignan así casi una certeza de posibilidad a que la FED se salte un incremento de tipos en la reunión de 2 días de aquí a un par de semanas, aunque de cara a octubre y a noviembre nadie las tiene consigo e insisten en que todavía se pueden ver nuevos ciclos de endurecimiento monetario. De tipos que no hacen más que revalorizar al dólar con respecto de sus pares. El renovado avance del billete verde está enviando las monedas asiáticas a mínimos de varios meses, al tiempo que impulsa a las autoridades de Japón o de China a intensificar la defensa de sus asediados tipos de cambio. Tokio ha emitido en las últimas horas su advertencia más fuerte en semanas contra las rápidas caídas del yen, y su principal funcionario cambiario en lo que insiste es en que el país está listo para tomar medidas en medio de movimientos especulativos de mercado. Poco después, el Banco Central de China ha ofrecido la orientación más contundente jamás registrada con su tipo de referencia diario para el yuan, mientras la moneda administrada se debilitaba hasta un nivel no visto desde 2007.
Para fortalecer hoy al rublo, sin embargo, el Banco de Rusia ha movido ficha y se sabe que va a descargar 150.000 millones, unos 1.500 millones de dólares al tipo de cambio actual en divisas en su mercado interno durante este mismo mes, acelerando temporalmente las ventas previas planificadas para satisfacer cierta demanda de divisa fuerte procedente del reembolso de los eurobonos que tenía en cartera. En un comunicado de este miércoles, el organismo que dirige Elvira Nabiulina confirma que aumentará casi 10 veces sus operaciones espejo diarias vinculadas a las inversiones de los fondos de riqueza del gobierno. En este caso, lo que planea es vender 21.400 millones de rublos en moneda extranjera diarios entre el 14 y el 22 de septiembre. El eurobono de Rusia tiene un valor de 3.000 millones de dólares, vence el próximo 16 de septiembre, según los datos del propio Banco Central, aunque la mayoría de los titulares van a recibir un pago directo en rublos. Eso sí, asumen desde el Ejecutivo, desde el poder monetario ruso, que algunos de estos inversores que tienen en cartera los eurobonos podrían a día de hoy estar interesados en buscar divisas más fuertes para, en este caso, contrarrestar las pérdidas de la moneda local. A día de hoy el rublo se encuentra entre las divisas de peor desempeño en los mercados emergentes en el 23 tras sufrir un deterioro en el comercio exterior en medio de una serie de sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania. Donde no se espera por nadie que se mueva ficha es en Canadá hoy. Allí el Banco Central, a partir de las 4 de la tarde, hora central europea, podría mantener estables los tipos. Mientras tanto, los responsables de políticas consideran que si una economía en desaceleración significa que es hora de poner fin a su histórica campaña para endurecer la política monetaria, que así sea. Día sin cambios en el que se establecerían los tipos para el dólar canadiense en el 5%. Una pausa que marcaría, eso sí, solo la tercera vez en las últimas 13 reuniones en las que el Banco Central canadiense no ha aumentado los costes de endeudamiento. Si se mantiene un sesgo agresivo, se corre el riesgo, dicen los analistas, de que se repita lo ocurrido en enero cuando el primer banquero central del G7 hablaba de una pausa condicional y era el mismo canadiense el que hoy prepara una nueva pausa en los tipos. Mientras tanto, en las materias primas, la noticia de hoy es a la que reaccionan con anuncios. El presidente ruso Vladimir Putin habla con el príncipe heredero de Arabia Saudí para elogiar la extensión de los recortes petroleros. Dicen que a día de hoy lo que van a hacer va a ser estabilizar el mercado. Marta Vilar. Después de que los recortes, la extensión de los recortes de producción y exportaciones de petróleo de Arabia Saudí y de Rusia hayan por fin conseguido que el petróleo empiece a moverse y que cotice incluso por encima de los $90 el barril, ahora Vladimir Putin, presidente ruso, ha decidido hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudí. Y atención, porque ambos han acordado, o están de acuerdo más bien, en que esos recortes, esa extensión de los recortes, va a ayudar a estabilizar el mercado petrolero. Además, también lo que han hablado es sobre la entrada de Arabia Saudí dentro de los BRICS. Dice, el príncipe heredero de Arabia Saudí, que ha expresado su gratitud a Vladimir Putin por apoyar el llamamiento del reino para unirse a los BRICS. Han hablado de cómo valoran ambos la cooperación en el formato OPEP y han examinado, dicen, también una serie de temas de actualidad para profundizar todavía más en la cooperación. Además, también lo que sabemos es que Vladimir Putin ha informado al príncipe heredero de Arabia Saudí sobre las prioridades de la presidencia de Rusia de los BRICS en 2024. Así que por ahora, conversación fluida entre Rusia y Arabia Saudí. Lo que estamos viendo es buena sintonía entre ambos países, que, insistimos, han acordado extender ambos el recorte de exportaciones y de producción de petróleo hasta diciembre de este año, y ambos coinciden en que esto va a conseguir estabilizar el mercado petrolero. Gracias, Marta. Entre tanto, Estados Unidos mueve ficha en el tablero internacional. Ha llegado hace unas horas el secretario de Estado Anthony Blinken a Kiev, cita en la que se habla de una visita extraoficial de esta posible de hoy, aunque el Departamento de Estado no habría querido comentar los rumores sobre este asunto. La llegada de Blinken se produce, en todo caso, el mismo día en el que las fuerzas ucranianas han logrado repeler un ataque ruso contra misiles en la capital ucraniana. Se trata de la tercera visita del secretario de Estado, del responsable de Exteriores estadounidense, desde el inicio de la guerra el 24 de febrero. Blinken ya visitó anteriormente esta capital ucraniana en abril y en septiembre del año pasado.
Mientras tanto, se siguen sucediendo las reacciones y Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, acaba de expresar ciertas preocupaciones ante los periodistas sobre los movimientos militares, las operaciones militares conjuntas que están poniendo en marcha Armenia y los Estados Unidos. Todo esto después de que hace un par de días el presidente armenio comentara que había sido un error estratégico para su país hacer depender en la parte de la seguridad nacional desde Rusia. De hecho, dice Peskov que encuentran ahora información sobre los ejercicios en Armenia para estar preocupados y enfatizar que Moscú va a vigilar de cerca, analizar todas las noticias y monitorizar la situación en el país que es vecino. Todo esto también en el contexto en el que el ministro de Defensa armenio ha anunciado hoy una alianza en 2023, una alianza militar con Estados Unidos a 30 kilómetros de Ereván, que podrá empezar a tomar forma el próximo viernes, desde el 11 de septiembre hasta el próximo día 20. Ejercicios militares conjuntos armenios estadounidenses que le preocupan a día de hoy al Kremlin por la influencia que pueda ganar Washington en esta zona de Eurasia. De fondo, lo que sigue es la disputa de China con las empresas estadounidenses y ahora lleva en portada el Wall Street Journal que China ha ordenado a funcionarios de agencias del gobierno central que no utilicen los iPhones y otros dispositivos de marcas extranjeras para trabajar, pero es que ni siquiera lo lleven a las oficinas. Órdenes dada por los superiores de la administración, un informe del rotativo norteamericano que no nombra a otros fabricantes de teléfonos más allá de los de Apple. Durante más de una década, China ha estado tratando de reducir la dependencia de tecnologías extranjeras, ha pedido a las empresas afiliadas al Estado, a los bancos, por ejemplo, que cambien al software local y ha promovido la fabricación nacional de microchips. De hecho, en 2020 fue China la que intensificó la campaña cuando sus líderes propusieron un modelo de crecimiento de circulación dual para reducir la dependencia de los mercados y de la tecnología extranjera, mientras crecía su preocupación por la seguridad de los datos. En mayo, Pekín instó a grandes compañías estatales a desempeñar un papel clave en su campaña para lograr la autosuficiencia tecnológica en medio de esa carrera con desavenencias respecto de Estados Unidos. 26 minutos sobre el mediodía, hora central europea. Renta variable que a esta hora de la tarde aquí en Europa, a la espera de la apertura de Wall Street, está en zona de ventas, de la que no se escapa la caída, al menos los títulos de Telefónica. Hoy jornada pendientes en los mercados para la compañía de Álvarez Pallete. Se acaba de pronunciar también el ministro de Industria, dice Héctor Gómez, que van a estar pendientes de toda la operación de mercado de ese anuncio de compra de una participación del 9,9% en el accionariado de la Teleco por 2.100 millones de euros. Gobierno preocupado a la espera de lo que pueda hacer por bloquear o no esta operación. Telefónica cediendo apenas unas centésimas, 3,75 euros el título. Pausa en el camino y a partir de inmediato, en unos instantes, ponte en acción con el repaso a todos los mercados de la mano de Eva Villanueva.